¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en debate público. La semana pasada estábamos platicando sobre la relevancia que tiene Porfirio Díaz en la historia de Oaxaca y obviamente en la historia de México. El tema es muy amplio, no nos alcanzó media hora y le agradecemos mucho a Miguel Márquez que esté nuevamente con Pero, nosotros aquí pues para muchísimas continuar gracias. Gracias a ustedes. platicando sobre el tema. En el programa anterior, Sí. haciendo un poquito de contexto, pues nos dabas algunas coordenadas sobre la vida de Porfirio Díaz en Oaxaca, ¿no? Sí. La vida, su vida de joven, la vida de soldado, ¿no? Así es. Un poco hablando del tema del Istmo. Ujú. Eh, Concluimos hablando algunos detalles porque es amplísimo el tema Sí, muy amplio. sobre la guerra de intervención Ujú. y cómo al final lo que se conoce como la República restaurada, Ujú. es más bien cuando se restaura la República después Sí. del imperio de Maximiliano, pues Porfirio Díaz ya era una leyenda, ¿no? Era una figura militar de primer nivel. Así es. Todas estas aventuras que vive formando el ejército de Oriente y saliendo de la nada, prácticamente de Guerrero, Oaxaca, y luego llevar a Puebla para hacerle presión a Maximiliano desde el Así sur. Y sabemos, bueno, Mariano Escobedo viene del norte, es decir, por eso lo agarran en Querétaro es. Claro. a Maximiliano, porque es como que lo van Lo apretando, van ¿no? O sea, apretando, así es. hasta que lo Lo van agarran ahí. acuartelando. Y después viene la muerte de Benito Juárez, siendo Así es. presidente en su tercer periodo, cuarto Así es. periodo, el gobierno de Lerdo, y después que asciende también de una manera violenta a través del Ujú. plan de Tustepec, Así es. Porfirio Díaz al poder. Así ¿Qué es. representa para México Porfirio Díaz como presidente? Para esa época representó una paz a fuerza, como se le conoce, ¿no? Una paz a fuerza. ¿Por qué lo hizo así Porfirio Díaz? Porque dentro de su vida, él a los 17 años sufre de una batalla, 1847, cuando llega a Estados Unidos, lo que pasó con los niños héroes. Vivió una etapa de mucha sangre, de mucho derramamiento de sangre, así que él ya no quería más eso, ¿no? Sí, era buen soldado, y si tenía que matar, mataba, ¿no? Pero él tenía que instalar una paz a fuerza. ¿Para qué? Para que existiera esto, paz, orden y progreso. Y que tiene que ser en ese orden, porque si no, ni uno va con el otro. Así de que es que hace estas tres palabras, ¿no? Paz, orden y progreso, y en ese orden para que todo funcione, ¿no? Y así nos lleva a la paz durante muchos años, lleva a México a la paz. ¿Y qué pasa? Viene un orden. ¿Y cómo él sí lo logra y no lo lograron antes? Digo, yo sé que es una pregunta muy Uh-huh. amplia, pero que es justamente este elemento de fuerza Sí, que yo creo llega a que el imponerse y carácter tuvo que ver mucho la fuerza, tuvo que ver mucho la gente que lo rodeaba. Era hombre comprometida, era gente que no tenía un precio. Yo sí lo siento, ¿no? Era gente que daba su vida, ¿no? O sea, Porfirio Díaz dio su vida en tantas batallas, en muchísimas batallas dio su vida, y y, y así estaba defendiendo el país, ¿no? Ya no como soldado, sino que como presidente, ¿no? Ya como presidente sabía qué quería para México, qué quería un desarrollo, qué quería que todos estuviéramos bien. Muchos dicen, pero para esa época había pobres, sí, pero ese pobre, una moneda tenía plata, ¿no? Yo ahorita te puedo sacar no, pues mi no. metal de 10 pesos y no vale lo que valía en ese entonces, ¿no? En Europa estaban muchísimo más pobres, Francia sobre todo, había muchísima pobreza en toda esta parte de Europa, y eso es lo que critica mucha gente, ¿no? De que hubo muchos pobres. Sí pudo haber pobres, ¿no? Sí pudo haber gente que necesitaba dinero, pero las condiciones de México en ese entonces, Porfirio Díaz lo llevó a como nunca ha estado. Como nunca volvió a A estar, como ¿no? nunca volvió a estar, ¿no? Es Como decir, por nunca. ejemplo, una paridad Sí, similar peso-dólar, ¿no? Por peso ejemplo. dólar, o sea, ¿qué fue lo que hizo? Dejar de trabajar con Estados Unidos, ¿no? Porfirio Díaz vio otros lugares donde poder trabajar mejor
cómo obtener mejores resultados viendo a otros países, a otras naciones, a otros continentes y no con el vecino del norte, ¿no? Es lo que a lo mejor me gusta de Porfirio Díaz, ¿no? O sea, no depende de América para ver si el peso estaba arriba o abajo, ¿no? Porfirio Díaz tenía que su peso tenía que estar arriba y punto. No le importaban otras cosas, ¿no? El desarrollo para México, creo que comenzó con su tierra, comenzó con su estado, haciendo el ferrocarril el ferrocarril mexicano del sur. Hacer el ferrocarril mexicano del sur para esa época, estamos hablando de 1892, cuando se inaugura aquí en Oaxaca. Cruzar el nudo mixteco para esa época. Era toda una proeza, ¿no? Era toda una osadía, ¿no? Subidas, bajadas, y llegó aquí. Se inauguró acá. Vino Porfirio Díaz. En uno de mis videos pueden encontrar uno de los discursos que dijo Porfirio Díaz, ¿no? Veamos lo que estas nuevas industrias, yacimientos de carbón y fierro valdrán por nuestras tierras, ¿sí? Donde la crueldad del hacha, nuestros árboles serán indultados, donde nuestra atmósfera tendrá unos aires más limpios. Porfirio Díaz desde ese entonces ya pensaba en la conservación del medio ambiente, no como ahora, de que, ay, que ya no tires basura, ¿verdad? Porfirio Díaz desde hace más de 100 años ya pensaba en la conservación de la naturaleza, en el ahorro de los costos, ¿no? Porque también eso menciona en el discurso, ¿no? Donde los costos serían más bajos, ¿no? bajos. Si tú vas a mandar algo, sí te sale baratísimo mandarlo, ¿no? Y pues con el tiempo se fue perdiendo, ¿no? El ferrocarril, este dato lo sé por un gran amigo, mi maestro, también un maestro y un gran amigo, Miguel Ángel Ortega Mata. Él es el presidente de Amigos del Ferrocarril, una persona maravillosa que quiero mucho y de la cual he aprendido bastante, ¿no? El ferrocarril se hacía 14 horas en llegar a la Ciudad de México, ¿sí? Era cuando antes el viaje era de una semana, ¿no? Sí. Bueno, así, cuando era caballo. Carreta, ¿no? Carreta, ¿no? Caballo, como pudiera, ¿no? Era una semana. Y en los años modernos, hasta los últimos años del ferrocarril, se seguían haciendo las mismas 14 horas, ¿no? Porfirio Díaz puso aquí está lo mío, ahora les toca a ustedes superar. Nadie lo superó, se mantuvieron en lo mismo, ¿no? También, ¿qué dio más adelante? Dio el lugar para las expresiones artísticas a Oaxaca, el teatro Luis Mier y Terán, ahora conocido como Macedonio Alcalá, ¿no? Luis Mier y Terán fue su primer nombre. Luis Mier y Terán fue el primer ¿Y cómo? ¿Por qué cambió? Porque, bueno, primero fue el Casino del Pueblo, el Teatro Luis Mier y Terán, pero también, como era un nombre de un general porfirista, en la época de la Revolución, le ponen Jesús Carranza, me parece, y pues ya mejor decidieron dejar un nombre neutro, ¿no? Macedonio Alcalá, ¿no? Y punto, ¿no? Es ahí en este tipo de cambios que hay, ¿no? La estación, el teatro, el Instituto de Ciencias y Artes, junto con el grupo de los científicos, mandan a restaurar este edificio, donde está ahora el edificio central. Se compone la fachada, se hace más grande. Ahí existió el primer telescopio aquí en la ciudad de Oaxaca. Estamos hablando de qué época, ¿no? De finales de 1800. Para 1900, a principios de 1900, está el primer jardín etnobotánico dentro de ese instituto. O sea, ¿Ahí mismo? Ahí mismo, era un lugar muy pequeño, ¿no? Que también estuvo a cargo Casiano Consati, que también Casiano Consati es un personaje de Oaxaca que muy pocos conocen de su existencia, solamente conocen el jardín Consati, pero no saben qué hizo, ¿no? Él tuvo el primer jardín etnobotánico ahí por la Experimental. Después lo quitan y lo ponen aquí en el instituto, después lo quitan y pues bueno, ya se queda con su nombre el Jardín Consati, que vivió enfrente, ¿no? Ahorita hay un hotel, y es eso, ¿no? También el Porfirio Díaz empieza a incluir a mucha gente de importancia y que pudieran apoyar a México, ¿no? A Oaxaca. Y también, ¿qué otra cosa hace? Pues pone el mercado, ¿no? Son lugares estratégicos y de que la gente tiene que usarlos. En el programa pasado, el actual mercado Benito Juárez. El actual mercado Benito Juárez. Finalmente se llamó Porfirio Díaz y se inaugura el 2 de abril de 1894. Así es. ¿Cómo cambia de nombre? Luego me pregunta mucho, ¿no? Claro. Cambia de nombre cuando a la gobernatura va Félix Díaz, el sobrino, contra el hijo de Benito Juárez. Con Benito Juárez Maza. Con Benito Juárez Maza, así es. Y así de que pues pierde Félix Díaz, pierde su
su oportunidad de ser gobernador, como también ya estaba en decadencia el porfiriato, pues gana Benito Juárez Maza, así que el mercado, su nombre correcto es Benito Juárez Maza, no es Benito Juárez García, para los que no Sí, conozcan, claro. lleva el nombre del hijo de Benito Juárez, ¿no? Así es. Y sí, toda la fachada que conocemos, la misma empresa que hizo la estación ferroviaria hizo el mercado. Toda la techumbre que vemos, los tirantes que conocemos, no soy arquitecto y todo, pero se ve la arquitectura de ese entonces, ¿no? Han respetado parte en las remodelaciones que ha tenido el mercado, pues que le dan su manita de gato, es muy necesaria, ¿no? Para que también Claro. no se dañen los inmuebles, y pues sí han respetado mucho en este sentido, ¿no? Y pues no solamente Oaxaca, ¿no? Sino en México. A muchos lugares de México les dio teatros, la expresión de las bellas artes, forma la UNAM, pero no la forma él solo, ¿no? Sino que la forma con el maestro de México, Justo Sierra, ¿no? En ese periodo también le da la oportunidad a una mujer que sea médico, la primer médico, Matilde Montoya, cuando en México no había mujeres médicos, ¿no? Y ella fue la primera en hacerlo, gracias al apoyo de Porfirio Díaz, y cuando se titula, Porfirio Díaz fue a su titulación. O sea, muchos lo tachan de un tirano, ¿no? Y yo lo que siempre digo, si Porfirio Díaz fuera un tirano, hubiera dejado la mejor escuela de Latinoamérica, que ahora es la UNAM, Claro. hubiera hubiera puesto teatros para la expresión de las bellas artes, Pues el hubiera propio Palacio de Bellas Artes, ¿no? Es ese majestuoso palacio. que Y no lo otros. terminó, pero Sí, el no lo impulso, terminó en ¿no? pero sí se respetó, fue algo que sí se pudo respetar, ¿no? También otra obra magna que se hubiera respetado era el Palacio Legislativo, Sí, el Monumento a la Revolución, que que quedó ahora la pura cúpula, ¿no? para mí es una obra negra, en verdad es la pura cúpula, y que ahí están enterrados todos los que se mataron entre ellos, ¿no? Paradójicamente los van a poner Los juntos, fueron ¿no? a poner juntos, ¿no? O sea, tanto se odiaban, se mataron y fueron a terminar juntos, ¿no? Y a mí sí se me hizo algo. Yo no celebro la revolución. ¿Y por qué? Porque pues para mí es el comienzo de la decadencia de México, ¿no? Donde se dejan las exportaciones, donde el peso deja de valer lo que es el peso, y donde nuestros vecinos del norte comienzan a hacer lo que quieren con México, ¿no? Eso ahí sí, eso sí se me hace muy triste esa parte, ¿no? No, no El, sé, debió de haber pasado algo mejor si hubiera sido una revolución, claro. ¿no? Que hasta los mismos, Madero dijo, el general no es malo, simplemente es muy estricto. Obregón, el único pecado de Díaz fue envejecer. Hasta ellos mismos lo reconocían, que Claro. Porfirio Díaz era grande, ¿no? Y que probablemente el problema fue lo que ha sido el problema de todos los hombres fuertes del poder, que Sí, quieren quedarse en el poder, ¿no? O que sea, que quieren no quedarse. entienden la lógica Sí, claro. de la renovación periódica del poder, ¿no? Sí, sí, a lo mejor ese también fue uno de los errores de Porfirio Díaz, ¿no? Porfirio Díaz, ¿qué tenía Porfirio Díaz? Era muy paternalista, ¿no? Sí cuidaba mucho a su gente, o trataba de que su gente estuviera bien, ¿no? Muchos decían, ay, no, era su conveniencia. A lo mejor y sí, pero siempre trataba de estar con todos y para todos, ¿no? Que para las fiestas del centenario fue un gasto enorme, pero pues también se invirtió bastante, ¿no? En ese periodo también es donde se rescata la mayor parte de zonas arqueológicas en México, ¿no? Mitla en 1905, ¿no? Montalbán hasta 1932, ¿no? O sea, fueron más años, ¿no? Pero lo que se pudo se estuvo realizando, ¿no? También por Porfirio Díaz tenemos la conservación de muchas zonas arqueológicas y que pues muy poca gente lo sabe, ¿no? Pero Porfirio Díaz se hizo mucho en su tiempo y sí dio muchísimo de él para su nación, ¿no? Al final de cuentas, la revolución legitima en la figura de Porfirio Díaz su propia Sí, existencia, ¿no? sí, sí, y pues bueno, aquí y recordar algo, ¿no? Porfirio Díaz no fue expulsado, Porfirio Díaz se va, ¿sí? No, por la revolución, se fue Porfirio Díaz, a lo mejor fue una causal de, ¿no? Pero si Porfirio Díaz se fue por evitar un derramamiento de sangre. Tanta sangre que vio en esa época, desde el 47 con la intervención de Estados Unidos hasta el 67, fueron muchísimos años pues quieras o no, de batallas, ¿no? Y entre conservadores, liberales,
fue mucha sangre la que él vio, ¿no? Así de que él lo que hace es hacer su renuncia, ¿no? El 25 de mayo de 1911, ¿no? Y la revolución, ¿hasta qué año se culmina? Bueno, pues hay quien dice que no ha acabado. Es eso, ¿no? Es eso. Y pues Porfirio Díaz se va. Él decide irse y vive feliz. Y vive tranquilo. Triste, pero Claro. se tiene que ir, ¿no? Él se va. ¿Qué pasa en ese último periodo de su vida? Es decir, nosotros ubicamos a Porfirio Díaz, como dices, hasta 1911 en México Sí, y que muere en 1915. así es. ¿Qué pasa en esos últimos 4 años? ¿A qué se dedica? Pues ¿Literalmente se retira? De su... Sí, sí se retira. De su pensión como presidente, eh, no sabemos cuánto fue. Bueno, sí, fue una cantidad muy buena. Pero ¿qué hizo con esa pensión? ¿Tú qué te imaginas que hizo con esa pensión? Pues no tengo- Lo que haríamos nosotros, ¿no? Irnos de viaje y todo, cosas así, ¿no? Lo que él hizo fue donarlo al colegio militar, la mitad para el mejor cadete, y este cadete tenía que darle la mitad al segundo mejor cadete. Ahí se quedó su pensión. Interesante. Yo no Eso es- conozco a ningún presidente que haga eso Claro. en la actualidad, ¿no? Bueno, ni a ninguno de nosotros, ¿no? Nadie. Nadie. ¿Con qué se fue? Él parte en ferrocarril, sufre el intento de un asalto, iba resguardado Porfirio Díaz por el ejército, agarran a los rateros, el botín que se llevaban, Porfirio Díaz dice, repártalo con la tropa. O sea, lo que se llevaba de sus muebles y todo, lo repartió con la tropa, ¿no? Y aquí quien lo iba cuidando era militar, ay, se me fue su nombre, militar. El Chacal, que le dicen. Victoriano Huerta. Victoriano Huerta lo iba cuidando, ¿no? Victoriano Huerta lo iba resguardando, ¿no? Así de que pues le da la orden que todo lo que rescataron, pues que se lo repartiera a la tropa, ¿no? Y es así como pues Porfirio Díaz se queda un par de días en Veracruz, aborda el barco Ipiranga, de fabricación alemana, nombre brasileño, y pues llega a Cuba y luego a España, ¿no? Que también cuando se enteran que llega a España no lo reciben, no puede embarcar, pues no puede llegar, arribar a este puerto, porque ya la gente de ahí ya lo estaba esperando, con abucheos y todo, y para evitar problemas se decidió irse a otro puerto, ¿no? Nadie lo recibe, no lo reciben, no, no tengo el nombre del puerto, pero no lo reciben aquí en este lugar. Y pues bueno, más adelante ya se ponen en contacto con las autoridades, lo reciben, pero pues Porfirio Díaz decide continuar su viaje, ¿no? Y es así como pues llega a vivir a Francia, ¿no? Y en Francia pues el ejército francés, la nación francesa lo recibe, pero con todo, ¿no? Le dieron todo para vivir, no gastó en nada, todo se le facilitaba, se llevó a 2 muchachas de Oaxaca, eran las que cocinaban para él, y pues así tuvo muchas invitaciones para ir a muchos países, ¿no? Conoció Egipto, en fin, viajó ya parte de su vejez, ¿no? Pero siempre pensando en México. Su esposa siempre le escondía los periódicos para que no se enterara. Porfirio Díaz se enteró tiempo después sobre lo de la decena trágica, sobre la muerte de Madero. sobre la muerte de Panchito, dijera él. Y pues algo que dijo también Porfirio Díaz antes de partir, ¿no? Madero ha soltado al tigre, veamos si lo puede agarrar de nuevo, ¿no? Porfirio Díaz se refería a México como el tigre o como la bestia, ¿no? Porque tenía una fuerza que no se podía controlar tan fácil. No de una manera fea, ¿no? Ni despectiva, sino que lo decía porque México es una bestia, México tiene mucho poder. A eso se refería a la Y yo creo que riqueza él y lo fortaleza, conocía ¿no? perfectamente. Lo conocía de pies a cabeza Porfirio Díaz, ¿no? Porfirio Díaz anduvo por todo México, Veracruz, Oaxaca, o sea, conoció muchísimas partes de este país y creo que él sabía todo de todo lo que decía y sobre todo de lo que hablaba, ¿no? Por cómo se refería a México, ¿no? Como el tigre o como la bestia, ¿no? Y pues Porfirio Díaz, pues él llevaba una vida muy tranquila en Francia. Su esposa recibía visitas de su hija,
de Amadita, lo iba a ver. Su sobrino también llegó a verlo después de la decena trágica. Fue a verlo Félix Díaz, el sobrino del Chato, el hijo del Chato. Su hijo Porfirio, también ahí en el hospital de soldados retirados, es donde le entregan la espada de Napoleón, y pues, Porfirio Díaz no quería tomar la espada de Napoleón, ¿no? Y pues al final de cuentas la agarra y le da un beso, ¿no? Y la coloca en su lugar, ¿no? Y pues, dándosela como con todos los honores, ¿no? Es también parte de lo que vivió, ¿no? Que en mejores manos no pudo haber estado esa espada, ¿no? No sé si a la fecha ya hayan tomado esa espada, pero pues fue Porfirio Díaz también quien tuvo ese honor de agarrar esa espada, tomar ¿no? la espada sí, de de tomar Napoleón. esa espada de ese también gran estratega, ¿no? Militar. Así es. Sí, pues Y bueno, y en 1915, 15. ¿de qué muere? Muere pues ya, yo creo vejez. que de vejez. Ya muere de vejez, no creo, muere de vejez. Muere también, él sufrió también en batallas muchísimas heridas. También ya tenía una infección de bucal, una de sus muelas también estaba muy mal. Y pues uno de los autores que me gusta mucho dice que por su mente pasaba Oaxaca, por su mente pasaba la soledad, por su mente pasaba Petrona, su mamá, y que siempre soñó con volver a Oaxaca. Por eso sus restos se embalsamaron, y de eso se encargó su esposa Carmelita Romero Rubio, ¿no? Así de que pues muchos dicen, no, que en el 34 que llega Carmelita aquí a México, viene a Oaxaca, entra a la Soledad, que entró con un pequeño neceser, ¿no? Pero sé por familiares directos de que el general Díaz está embalsamado. Pero está en Francia. Está en Francia, sigue en Francia, ¿no? ¿Y debe volver? Así es. Sí debe volver. ¿Tú piensas que sí debe de volver? Sí debe de volver, ¿por qué? Porque alguien que nos dio tanto, sin pedir nada, no está en su tierra. Y ahora que se cumplen 500 años de que llegó Hernán Cortés aquí, mejor tenemos a Hernán Cortés aquí en México, que hizo lo que hizo en su tiempo también con nuestros prehispánicos. ¿Y por qué Porfirio Díaz no? Claro. ¿Cuál es su pecado de haber defendido a la nación contra tanto francés? No sé. Y quizá habría que comenzar, creo, por... Bueno, desafortunadamente hoy en día vemos el intento, hasta en eso, ¿no? De polarizar hasta la historia. Esta necesidad a mí me parece innecesaria, perdón la redundancia, pero no nada más eso, sino me parece hasta oprobiosa de dividir, de enfrentar, ¿no? Desafortunadamente vivimos esos tiempos, vemos al propio presidente reviviendo todo el tiempo el tema de Cortés, como si pudiéramos regresar el tiempo y componer lo que pasó. Pues ya pasó, Así es. Y creo que lo primero que tendría que pasar con Porfirio Díaz sería justamente quitarnos esta necesidad de tomar partido, vamos a decirlo de esta manera. Claro. Y entenderlo como alguien que hizo lo que tuvo que hacer en su tiempo y que fue determinante para la historia del país, ¿no? Fue determinante para la historia de México, para el crecimiento de México. Para esa época se manejaron... México fue reconocido mundialmente. No se había sonado de México como antes, como en esas épocas. Y por él se tiene el México que se tiene, ¿no? Muchos lo consideran como el padre del México moderno. Pues fue alguien con errores, ¿no? Claro, todos, como todos, ¿no? Como humanos, errores, ¿no? todos, ¿no? Pero yo creo que sí se necesita que Porfirio Díaz no esté en México, sino que se quede aquí donde pidió estar, ¿no? En la Basílica de la Soledad. Pero el problema aquí, pues, es de que ni el presidente puede traerlo. Hasta que la familia diga sí, regresa. Al final, eso es el... Sí. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz se fue él solo, fue decisión de él irse. Si hubiera sido expulsado por México, bueno, pues ya tráiganlo, puede decir el presidente, pero ni él puede. Hemos estado con ese intento de repatriación, habemos muchos grupos en Facebook que hablamos sobre la historia de Porfirio Díaz. También mando un saludo a todos estos administradores de estos grupos que son grandes amigos. Y ¿Nos puedes mencionar pues, algunos? Hagamos valer la historia.
así se llama, Porfirio Díaz, los días de Díaz, así Porfirio Díaz de 1815, 1830, 1915. Hay muchos grupos de este tipo de tema y algo, ¿no? O sea, es del expresidente que más se habla. Sí, por mucho, ¿no? El más polémico, el más, polémico. Bueno, ¿qué No, podemos decir, no hay de otro presidente que se hable tanto como él, ¿no? Ni del paisano Benito Juárez, ¿no? Ni de él se habla tanto como de Porfirio Díaz, ¿no? Tu grupo de Facebook, Eh, donde compartes cuestiones de historia, ¿cómo se llama? Bueno, estoy como Miguel Márquez en Facebook y también hay un grupo que se llama División Oaxaca. Porfirio ¿División? Díaz, División Oaxaca, que es también el grupo de acá de Oaxaca de Porfirio Díaz. Así es. Pues qué bueno, es bien Sí, sí, importante sí. poder hablar y poder entender Sí. nuestra propia historia. No, es que Oaxaca, ¿no? Y este fue un tema, ¿no? De Porfirio Díaz. Si nos vamos con otros temas, otros personajes, veremos que Oaxaca tiene para eso y muchísimo más, ¿no? Así como lo dices, ¿no? Y como lo dice Taibo, ¿no? Aquí puedes tocar la historia, aquí puedes hacer esa conexión con la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en Oaxaca la vas a encontrar tan fácil, ¿no? Desde una época prehispánica, desde la construcción del acueducto, la caja de agua, cuántos años se llevó el acueducto para construirse, ¿no? ¿Cuánto mide desde San Felipe hasta la caja de agua del Carmen Alto, ¿no? Hay muchísimas cosas, muchísimas Que esa historias. caja de agua ahí está todavía, ¿no? Ahí está todavía. Así Tiene es. una fecha, ¿no? 1700. Sí, no sé. de 1727 a 1751 fue. ¿Todos esos años se tardó en construir? Sí, así viene. En ese periodo viene la hora, ¿no? Y también lo Claro. construían los presos, y pues son 9 kilómetros lo que mide el acueducto desde San Felipe hasta la caja de agua. O sea, sí, una muy buena chamba, ¿no? Claro. Sí, Miguel, pues así es. seguramente vamos a seguir platicando de Claro. este y otros temas. Te agradezco Sí, mucho no, por muchísimas tu gracias. tiempo, el espacio y la oportunidad de poder platicar Gracias. contigo. Y pues, como cada miércoles, aquí nos vemos la próxima semana en Debate Público. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta pronto. Gracias. Gracias.